Bienvenidos queridos amigos, hermanos, a su canal Comentemos en las Reuniones. En esta transmisión vamos a tener los comentarios de las perlas escondidas para la semana del 16 al 22 de noviembre. Tenemos 12 comentarios para ustedes, esperamos que sean de beneficio, no solo para poder participar en la reunión, sino también para apreciar mejor las perlas escondidas que encontramos en la palabra de Dios, la Biblia. Gracias entonces por acompañarnos y comencemos. Primero leeremos el texto y luego leeremos el comentario. Lo que yo estaré aportando será la explicación verbal, pero ustedes pueden leerlo, no es necesario que lean el texto también, si no se habrán pasado de los 30 segundos. Entonces dice Levítico 5:1. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error, dice el texto. Dice la pregunta, ¿qué nos enseña este versículo? Bueno, nos enseña que nuestra lealtad puede ser probada en diferentes momentos y nuestra lealtad debe ser primero a Jehová. Así que si nos enteramos que un hermano, un amigo o un familiar ha cometido un pecado grave, quizás nosotros lo vimos, debemos animarlo a buscar la ayuda de Jehová y de los ancianos de la congregación. Y por supuesto, esto va a requerir que nosotros actuemos con decisión y con valor, ya que si vemos que después de un tiempo razonable el hermano o la hermana, nuestro amigo o familiar no lo hace, seremos nosotros los que tendremos que dar el siguiente paso, que es el de hablar con los ancianos e informarles del asunto. De esa manera seremos leales a Dios. Ahora vemos lo que dice Levítico 5, 15 y 16. Si alguien se porta infielmente debido a que peca sin querer contra las cosas santas de Jehová, él tiene que llevarle a Jehová un carnero sano del rebaño como ofrenda por la culpa. Su valor en siclos de plata debe calcularse según el siclo oficial del lugar santo. Él pagará una compensación por el pecado que ha cometido contra el lugar santo y además le añadirá una quinta parte de su valor. Se lo dará todo al sacerdote para que el sacerdote haga expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa, y él será perdonado. Pregunta, ¿cómo puede alguien portarse infielmente al pecar sin querer contra las cosas santas de Jehová? Bueno, aplicándolo a este momento, a este tiempo cuando estaban los israelitas y se había dado este mandamiento, se menciona que si un hombre apartaba el diezmo de su cosecha de trigo y luego él u otro de su casa tomaba sin querer algo de eso para un uso doméstico, como pudiera ser para cocinar, que no tiene nada de malo, esa persona era culpable de violar la ley de Dios con respecto a las cosas santas, dice el texto. La ley requería que hiciera una compensación al santuario de una cantidad igual más el 20%, y además tenía que ofrecer como sacrificio un carnero sano del rebaño. De esta manera se generaba un gran respeto por las cosas santas, es decir, las cosas que estaban apartadas para Jehová, las cosas que le pertenecían a Dios. En nuestro caso personal, podemos pensar en bienes o cosas que nosotros poseemos que ya están apartadas para Jehová. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra actitud con nuestro cuerpo, nuestro organismo en cuanto al consumo del alcohol antes de las reuniones? Otra sería nuestra forma de utilizar o de ver los bienes monetarios que están bajo nuestro cargo, que pertenecen a la congregación, o a lo mejor hasta bienes físicos. Puede ser que alguien diga, bueno, tengo que ir a comprar algo de comer y no tengo efectivo, voy a prestar de las contribuciones y después lo devuelvo. Sería un ejemplo, ¿verdad? Que se está usando, sí, sin querer, podría pensar alguien sin mala intención, porque después lo va a reponer, pero ese dinero no es para ajustarnos, ese dinero es para las cosas santas de Jehová.
Ahora, ¿qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Vemos lo que dice Levítico 4:2. Lo tenemos, dice, diles a los israelitas, si alguien peca sin querer y hace algo que Jehová prohíbe, esto es lo que se debe hacer. Aquí la Biblia menciona que alguien podría llegar a pecar sin querer. Esto es lo que nosotros comúnmente llamamos un error. Pero la Biblia nos anima a desarrollar el discernimiento y esto es un punto muy interesante porque no debemos confundir el error con el pecado premeditado. Hay personas que muchas veces se excusan a sí mismas cuando cometen un acto de deshonestidad, un acto de falta de honradez y dicen, sí, yo cometí ese acto por error humano, pero en realidad ese no fue un error, ese fue un pecado y la Biblia lo llama robo. Así que como humanos imperfectos podríamos cometer errores involuntarios y estamos conscientes de eso, pero no debemos confundirlos con pecados premeditados. Eso es discernimiento, aprender a identificar más allá de lo obvio. Y esto en nuestra vida práctica nos ayuda a estar sanos en nuestra fe y en nuestra vida espiritual. Ahora vemos lo que dice Levítico 4, 11 y 12. Allí leemos, pero en cuanto a la piel del toro y toda su carne con la cabeza, las canillas, los intestinos y el excremento, es decir, el resto del toro, él debe hacer que todo sea llevado fuera del campamento al lugar puro donde se tiran las cenizas, y él quemará todo sobre un fuego de leña. Debe quemarse donde se tiran las cenizas. Aquí dice que el cuerpo de la ofrenda y su estiércol tenían que quemarse en un lugar limpio, fuera del campamento. Y esto era así porque no debía darse ningún otro uso a ninguna parte del animal, ni tampoco debía permitirse que se corrompiera. Era limpio, es decir, santificado o apartado para Jehová, y por lo tanto tenía que quemarse en un lugar limpio. Esto nos recuerda la importancia de mantener la santidad en nuestras vidas. Y recordamos, santo no es alguien que es perfecto y que ya no comete pecados. Santo es alguien que ha decidido apartar su vida, dedicarle su vida a Dios. Alguien limpio en sentido moral, espiritual y físico. Es un punto que se relaciona con este propósito. Ahora vemos lo que dice versículos 13 y 14. Dice el texto, ahora bien, si todo el pueblo de Israel se ha hecho culpable debido a que cometió un error sin querer y la congregación no sabía que ellos habían hecho algo que Jehová prohibía, pero entonces se llega a conocer su pecado, la congregación tiene que presentar un toro joven como ofrenda por el pecado y llevarlo delante de la tienda de reunión. Aquí menciona el caso que si alguien pecaba y los demás no lo sabían, pero luego dice que se enteraban y el procedimiento que debían seguir. En nuestros días eh, podemos decir que los hermanos de la congregación no tienen poderes sobrenaturales para poder ver quiénes están pecando y qué tipo de pecados están cometiendo, aunque hay algunas señales que son evidentes, pero podemos decir que por lo general cuando los hermanos en la congregación, específicamente los ancianos, se enteran de algún pecado grave, pues ellos saben que hay procedimientos también, procedimientos específicos que deben seguir, como nos enseña la organización. Entonces, tanto en el antiguo Israel como en nuestros días, hay procedimientos que deben seguirse y no ignorarse. Ahora vemos lo que dice Levítico 4:22. Si uno de los jefes del pueblo peca sin querer y se ha hecho culpable debido a que hizo algo que Jehová su Dios prohíbe, bueno, aquí el texto habla de que los jefes también podían pecar. Y, y esto es importante porque aunque había que respetar a los principales, es decir, a los jefes del pueblo, estos jefes no podían desobedecer impunemente la ley de Dios. Si ellos pecaban contra la ley, se requería que también ellos
cumplieran con las prescripciones de la ley para tales pecados, debido a que ocupaban un cargo de responsabilidad y a que su conducta, ejemplo e influencia tenían repercusiones en los demás. Se hizo una diferencia en cuanto a qué ofrendas tenían que presentar por haber infringido involuntariamente un mandato divino. Imagínese, era algo involuntario, y cuanto más si era algo voluntario. Ese mismo texto, esta es otra perla, nos enseña que en nuestros días también hay hermanos, no vamos a decir que son jefes o amos, pero son hermanos que ocupan puestos de responsabilidad en la congregación, son hermanos nombrados a quienes apreciamos y también respetamos, pero al igual que pasó en los tiempos de la antigua nación de Israel, estos hermanos de tiempos modernos también siguen siendo humanos imperfectos. Ellos reconocen que tener autoridad no los convierte en una autoridad. Así que es bueno que todos nosotros lo recordemos. Tener un privilegio de servicio no nos da impunidad tampoco para poder pecar y que nadie nos diga nada. De hecho, aquí entra el principio que Jesús dijo, que al que más se le da, más se le pide. Así que esto es importante tomarlo en cuenta, dado que la conducta de nuestros hermanos nombrados repercute seriamente en la congregación. Ahora vemos lo que dice 4:32. Recuerden, estamos leyendo el texto. Pero si lo que él presenta como ofrenda por el pecado es un cordero, debe ser una hembra sana. Aquí menciona que el sacrificio que debía ser una hembra sana, sí, sana, dice, no enferma. Esto nos recuerda la importancia de ofrecer sacrificios a Dios, nosotros, sacrificios que estén sanos, por así decirlo, en vez de solo decir, bueno, allí está mi sacrificio, si lo quieren bueno y si no, es asunto de ustedes. En realidad, hermanos, es cierto que nosotros ya no ofrecemos animales como sacrificios, pero sí ofrecemos nuestro tiempo, nuestras energías, nuestro cuerpo y otro tipo de cosas. Así que queremos ofrecer sacrificios sanos, lo mejor posible que estén según nuestras circunstancias a fin de honrar a Jehová. Ahora vemos lo que dice el 33. Leo el texto. Pondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado y la matará como ofrenda por el pecado en el lugar donde se mata la ofrenda quemada. Aquí se menciona que el sacerdote pondría la mano sobre el sacrificio. Esto era señal que el sacrificio le beneficiaría a él mismo, ya que había cometido un error, el sacerdote. Esto nos recuerda, hermanos, la importancia de mantener siempre la humildad y reconocer que aunque tengamos privilegios de servicio en la congregación, nosotros no somos infalibles, no somos perfectos, seguimos siendo humanos imperfectos, pecadores, seguimos errando muchas veces y hasta pecando. Y por eso dice la Biblia que si alguien, aunque sea un hermano nombrado, dice que no tiene pecados, es un mentiroso, sencillamente. Dice la Biblia en 1 de Juan 1, 8 al 10. Por lo tanto, que siempre mantengamos la verdadera humildad en nuestro servicio a Dios y al tratar con nuestros hermanos. Esto es importantísimo, porque hace poco aprendíamos que alguien podría aparentar ser humilde, quizás porque su ropa está muy gastada, tal vez no tiene tanto económicamente y pudiera aparentar ser humilde, pero por dentro es orgulloso. Realmente reconocer que somos pecadores y que aunque tenemos privilegios, no somos dueños de la verdad y que no tenemos impunidad, eso es humildad también. En cambio, los fariseos de los días de Jesús tenían esos privilegios y no reconocían que eran pecadores. Les enojaba que Jesús les dijera estas verdades. Nunca queremos ser así nosotros también. Entonces es un buen punto. Aunque tenemos privilegios, reconocemos que seguimos siendo imperfectos y que debemos cuidarnos porque no somos infalibles. Ahora pasemos al capítulo 5. Dice el versículo 1. Si alguien peca porque ha oído un llamado público a testificar y es un testigo o ha visto o sabe algo pero no lo informa, él responderá por su error. Pues aquí hay un principio bíblico que puede poner a prueba nuestra fe
Y si tenemos un cargo de servicio en la congregación, más aún, si nos toca defender o atender a uno de estos casos judiciales. ¿Por qué? Porque puede ser que el acusado o el implicado sea un amigo o un familiar. Y como decimos, el hacernos de la vista gorda en estos casos, el no actuar conforme a lo que Jehová y la organización esperan que hagamos, podría ser que nosotros perdamos franqueza de expresión y que perdiéramos el respeto de la congregación, porque los hermanos siempre nos están observando, y no es para mal. Por eso recomiendan que cuando un familiar o un amigo está implicado, nosotros no nos involucremos, que sean hermanos ajenos. Y lo más serio del asunto es no solo perder el respeto y el cariño de los hermanos, sino manchar nuestro nombre delante de Dios, porque quedaríamos como alguien que actuó con negligencia, alguien que no aplicó los principios por defender a su familiar o a su amigo. Esto ha pasado muchas veces y por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Normalmente no nos cuesta aplicar este texto a otras personas, pero cuando el implicado es un familiar o un amigo, definitivamente que esto pone a prueba nuestra lealtad a Jehová y a los hermanos. Ahora vemos lo que dice el versículo 7. Sin embargo, si él no tiene lo suficiente para ofrecer una oveja, tiene que llevarle a Jehová 2 tórtolas o 2 pichones de paloma como su ofrenda por la culpa debido al pecado que ha cometido, un ave como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Pues este texto nos enseña algo muy valioso sobre Jehová. Esta perla es como oro puro. Nos enseña que Jehová es compasivo y comprensivo, y que Él toma en cuenta las limitaciones de sus siervos, pues Él sabía que no todos iban a estar al mismo nivel económico. Así que Dios quiere que nos acerquemos a Él y que lleguemos a ser sus amigos, aunque nuestras circunstancias sean desfavorables debido a la edad avanzada, la mala salud u obligaciones familiares o de otro tipo. Cuánto nos reconforta saber que Jehová Dios se complace cuando le damos todo lo que está a nuestro alcance. Vemos ahora el 17. Dice, si alguien peca y hace algo que Jehová prohíbe, incluso sin darse cuenta, él sigue siendo culpable y responderá por su error. Pues aquí menciona que alguien podría pecar sin darse cuenta. Y esto no importa si tenemos privilegios o no en la congregación. Así que lo mismo puede ocurrir en nuestro caso también. Por eso, hermanos, cuán importante es que cuando nosotros le oremos en privado a Jehová, siempre le pidamos un perdón por nuestras faltas, errores, por nuestros pecados, de los que estamos conscientes y también de los que ni cuenta nos dimos, como dice el texto. Sí, un perdón siempre, de los que estamos conscientes y de los que no. Eso es muy importante. Y repito, la cualidad que estamos manifestando allí es la verdadera humildad, porque alguien egocéntrico, alguien orgulloso, se engaña a sí mismo pensando que no tiene pecado, y eso es un autoengaño muy peligroso. Queridos hermanos, esos fueron los 12 comentarios que encontramos esta semana. Esperamos que haya sido de beneficio. Agradecemos que nos hayan acompañado en esta transmisión. Los animamos a no perderse nuestras próximas transmisiones. Aquí van a encontrar algunas de ellas. Les mandamos un gran abrazo. Bendiciones a ustedes, a sus familias y hasta la próxima.